¿Qué necesito? Bien, entonces los éteres, fíjense que si este es el carbono donde atacaría el nucleófilo, el grupo saliente sería el alcóxido ¿no? Y este alcóxido, que es el etóxido, es un mal grupo saliente, porque también es una base fuerte. Acuérdense en la tablita que teníamos de bases, el oxidrilo y el alcóxido, en este caso el etóxido, eran bases fuertes, buenos nucleófilos para una SN2, pero malos grupos salientes, porque no son bases débiles. Entonces, al igual que los alcoholes, yo tengo que, los éteres primero son bastante inertes, por eso los éteres los sé usar en muchas reacciones como disolventes, siempre que me dé la temperatura, ¿no? Porque el éter, el que está ahí, el éter dietílico, tiene un punto de ebullición muy bajo, lo tengo que tener en la heladera, o sea que mucho de disolvente no me sirve si tengo que trabajar a una temperatura de 50 grados. Pero hay muchos otros éteres, como el tetrahidrofurano, que se utilizan de disolvente. No reaccionan con base y reaccionan con ácidos fuertes para dar estas SN2 o SN1, dependiendo de si el oxígeno está unido a un carbono, en este caso primario, o si tengo ramificaciones en carbono alfa, que en este caso estaría unido a carbonos terciarios. Siempre respetando que para carbono primario metilo es SN2, para carbono terciario, secundario y primario con ramificación en beta es SN1. Entonces, es lo mismo que pasa con el alcohol, porque yo voy a usar hidrácido. Y lo mismo voy a tener el yodhídrico más reactivo que el bromhídrico, más activo que el clorhídrico, y paro de contar. Entonces, ¿qué ocurre acá? Uso hidrácidos porque me van a permitir protonar al oxígeno del éter y me queda el éter protonado. Esto es una etapa rápida. Y entonces me transforma este mal grupo saliente en este buen grupo saliente que es el alcohol. Y además el bromhídrico contiene el nucleófilo. Como en este caso este carbono es primario, el anión bromuro ataca por el lado opuesto al grupo saliente. Entonces este carbono, que es sp3, pasa ahora a ser un carbono plano sp2. Y el bromo va atacando por el lado opuesto al grupo saliente. Acá tengo enlaces parcialmente formados con el bromo, enlaces parcialmente rotos con el oxígeno, y forma el complejo activado típico de una SN2 etapa lenta. Etapa determinante de la velocidad de reacción, porque acá es SN2, porque es cinética de segundo orden, porque la velocidad depende de la concentración tanto del éter como del hidrácido, porque los dos intervienen en la etapa lenta, y estamos hablando de cinética. Entonces, cuando este enlace se forma, me va a dar el bromuro de etilo, y cuando este enlace se rompe, está liberando el alcohol. Ahora, ¿qué ocurre acá? Acá yo tengo una mezcla. Vale decir, si yo tengo bromuro de etilo y etanol, no me sirve para nada. Entonces, lo que se coloca es un exceso de hidrácido. Porque si yo coloco un exceso de hidrácido, este alcohol
con el hidrácido, el protón va a protonar al oxidrilo, lo transforma en un buen grupo saliente y a través de otra SN2, actuando el bromo como nucleófilo, el anión bromuro como nucleófilo, forma el complejo activado y este alcohol va a dar con exceso de bromídrico bromuro de etilo. Entonces termino dando un producto que es el bromuro de etilo con un alto rendimiento, con exceso de bromídrico. Que el exceso de bromídrico, el bromídrico se va a encargar de formar el bromuro de etilo y liberar el alcohol, y si tengo exceso, se va a encargar de sustituir, de protonar al alcohol y sustituir el agua por un bromuro. Entonces, el único producto que voy a obtener es el bromuro de etilo. Es una SN2. Ahora veo acá. Esto es un análisis importante para hacer. Yo ya tengo un éter que está unido a un carbono terciario y a un carbono primario. En este caso yo tenía un oxígeno que estaba unido, era simétrico, es simétrico el éter este. O sea, está unido a dos carbonos y a dos carbonos exactamente iguales. Este éter es simétrico. Si yo acá, en lugar del metilo, hubiera tenido todo esto igual, un carbono terciario igual, también hubiera sido simétrico y hubiera dado SN1. Pero ¿qué pasa? Acá yo tengo este carbono que es terciario y este que es primario. Y voy a poner bromídrico porque los éteres reaccionan con hidrácidos. Ya no es tan fácil ponerle el cloruro de tionilo, se me complicó más. O sea, los halogenuros de alquilo dan SN1 y SN2 con cualquier cosa, por decir. Los alcoholes con bromídrico, con pentacloruro y con cloruro de tionilo, pentacloruro de fósforo, pero los éteres con hidrácidos, cada vez menos reactivos. ¿Por qué? Porque este grupo saliente es peor grupo saliente que el oxidrilo, porque es una base más fuerte, base conjugada de un ácido más débil, que son los alcoholes, que tienen un pK ácido de 16 a 19, mientras que el pK ácido del agua es 15,7, excepto el metanol. Si acá hubiera tenido el éter metílico, hubiera sido más rápido con el bromídrico que con reaccionar con el bromídrico que el propio alcohol, porque el metanol tiene un pK ácido de 15,5. Es el único alcohol que es un poquito más ácido que el agua. Entonces esta es una base, es peor grupo saliente, le cuesta más salir que el oxidrilo, como agua, ¿no? Y a este como alcohol. Entonces, yo voy a poner bromídrico acuoso. Si pongo bromídrico acuoso, significa que tengo, bueno, bromídrico en agua. Entonces, como tengo agua, lo primero que se hace es, se protona el oxígeno del éter para formar el éter protonado. Es una etapa rápida, porque lo primero que tengo que hacer, tanto con el alcohol como con el éter, transformar el mal grupo saliente en un buen grupo saliente. Hasta que no lo transforme en un buen grupo saliente, no puedo hacer la SN2 ni puedo hacer la SN1, porque no tengo el grupo saliente. O sea que esta es una etapa rápida donde yo hago una protonación. Y el hecho de que esté protonado y ese oxígeno tenga una carga positiva porque tiene solamente 2 electrones, este tiene 4 electrones, este tiene 2, el hecho de que esté protonado, ese oxígeno protonado enseguida va a sacar los electrones y va a formar un carbocatión. ¿Por qué se va a formar el carbocatión? Porque está el agua. Y como es un bromídrico acuoso, el agua me va a estabilizar el carbocatión. O va a atender que forme el carbocatión. Pero miren qué lío que se arma. Porque entonces, sale el alcohol. Acá tienen el alcohol, ¿no?
Este es el alcohol que salió como grupo saliente, el metanol. Se formó un carbocatión y yo tengo que ver el tema del agua, porque también el agua me puede complicar y puede también atacar acá el oxígeno del agua y obtener el terbutanol, ¿sí? Supongamos que atacara el oxígeno del agua para tener un terbutanol, yo tendría que siempre trabajar con exceso de hidrácido, porque con exceso de hidrácido el terbutanol terminaría en bromuro de terbutilo, o sea, daría una SN1. Entonces, ¿qué ocurre acá? Protona el protón del hidrácido, transforma este mal grupo saliente en un buen grupo saliente, se rompe homolíticamente el enlace carbono-oxígeno, que es la etapa lenta porque es la formación del carbocatión, por lo tanto libero el alcohol, y acá tengo el anión bromuro con el agua, ¿sí? Cuando el bromuro ataca el carbocatión, me forma bromuro de terbutilo, y si llega a atacar el agua, lo mismo, con exceso de bromhídrico termino en bromuro de terbutilo. Pero me queda este alcohol. Y con exceso de bromhídrico acuoso, yo puedo a este alcohol protonarlo y hacer una SN2 y me da bromuro de metilo. ¿Sí? Con exceso, esto puede termina todo en haluro de alquilo, pero en mezcla de haluros de alquilo. Entonces no conviene trabajar con compuestos asimétricos, con éter asimétricos. A mí me conviene trabajar con éter simétrico, porque tengo un solo producto de reacción. Porque este alcohol con exceso de bromhídrico, por SN2, obtengo más bromuro de etilo. En cambio acá tengo una mezcla, ¿sí? Porque este alcohol con exceso de bromhídrico, a través de una SN2, puedo obtener bromuro de metilo, pero me queda una mezcla. Entonces no me conviene hacer una síntesis partiendo de éteres asimétricos. Yo puse éter asimétrico para comparar al colocar bromhídrico acuoso con este éter asimétrico y bromhídrico anhidro con este éter asimétrico. Pero solamente para comparar cuando ataca a un lado y al otro, cuando se da SN1 y SN2, porque a nivel sintético y de rendimiento no sirve. Tiene que ser la sustitución realizarse con éteres simétricos. Porque siempre cuando tengo mezcla, después las tengo que separar. Y tengo que evitar las mezclas y tengo que evitar las reacciones en competencia para tener un alto rendimiento en la síntesis. Entonces, este éter ahora, con bromhídrico anhidro, no está acuoso, o sea, no tengo nada que estabilice el carbocatión. Entonces, en este caso, protona, como siempre, el protón del hidrácido para transformar este mal grupo saliente en un buen grupo saliente. Pero ¿qué pasa? No se forma carbocatión, porque no tengo en un medio acuoso. Entonces, este bromo, en lugar de producirse la ruptura carbono-oxígeno como acá arriba, y sigue una SN1, acá este bromo ataca a este carbono por el lado opuesto al grupo saliente. Entonces, este carbono, que es sp3, ahora se transforma en sp2 plano, el bromo ataca por el lado opuesto y lo que sale es el terbutanol. Y me queda el bromuro de metilo. Pero el terbutanol, si yo le agrego un exceso de bromhídrico anhidro, como estoy en condiciones anhidras, no va a dar SN1 porque no se va a formar el carbocatión. A no ser que yo tengo esto en el medio de reacción y le agregue bromhídrico acuoso. Entonces sí se me va a dar
pero de nuevo voy a tener una mezcla de reactivos. Es decir, yo lo quise poner para que ustedes vean el tema del acuoso y lo relacionen con el tema de solvólisis, y que el solvente era el nucleófilo que estabilizaba el carbocatión con SN1. Y como acá, este mismo éter, a estas condiciones, porque yo lo único que cambié es que le agregué agua, me cambia el mecanismo de reacción y me cambia el producto de reacción por agregarle agua nada más. Es decir, yo le agrego agua acá y ya el agua me hace ir por una SN1. Entonces se produce un corte heterolítico, me forma un carbocatión terciario y resulta que tengo un bromuro de terbutilo y un alcohol, un metanol, que después puede seguir reaccionando para obtener bromuro de metilo. Pero si yo no le agrego agua, no se puede formar el carbocatión y va a ser el bromo el que ataque por SN2, formándose un alcohol terbutílico y un bromuro de metilo. Pero que si yo le agrego exceso de bromídrico, tengo el problema de que si yo le agrego exceso del bromídrico en estas condiciones, el protón va a protonar al oxidrilo, pero no se va a formar el carbocatión, sino que el anión bromuro va a sustraer un protón y me puede dar un alqueno, porque está en condiciones anhidras, donde en esas condiciones, si no es acuoso, no está favorecida la SN1. Entonces, para tener los éteres son inertes, no reaccionan con bases y reaccionan con hidrácidos. El yodhídrico es más reactivo que el bromhídrico y más reactivo que el clorhídrico. Para tener un buen rendimiento necesito éteres simétricos. Entonces, si quiero una SN2, voy a usar un éter que no sea ramificado. Entonces voy a colocar bromhídrico y acá puedo poner acuoso o anhidro, me da lo mismo, porque yo no puedo hacer el ataque por SN2 en los dos medios, ¿no? Y me va a dar, por lo tanto, un solo producto con un alto rendimiento. Si quiero que siga una SN1, voy a usar un éter, pero simétrico, o sea, acá exactamente igual que este carbocatión, pero voy a tener que poner bromídrico acuoso para que se forme el carbocatión y me forme bromuro de terbutilo, porque cuando se libere el alcohol se va a formar el alcohol terbutílico, porque esta parte va a ser terciaria, y con el bromídrico acuoso doy otra SN1 y voy a obtener bromuro de terbutilo en un gran rendimiento. Bien. Bueno, acá yodhídrico mayor que bromhídrico y ve que dice mayor que clorhídrico. Claro, porque este ya necesita un catalizador. Y el fluorhídrico ni lo ponen, ¿no? Porque ya es más complicado hacer una reacción con fluorhídrico. Si uno quiere un fluoruro de alquilo, lo hace por otro método. Bueno, ¿alguna duda? ¿Esto se entendió? Porque hasta acá nosotros hemos visto en la unidad 3 la transposición y en la unidad 4 hemos visto sustitución vía radicales libres a temperaturas altas y es radicalaria la ruptura en un alcano para obtener un haluro de alquilo, es homolítica porque estoy utilizando luz y porque estoy utilizando temperatura. En cambio, acá en la SN1 y en la SN2, sobre todo en la SN1, porque en la SN2 es complejo activado, en la SN1 la ruptura es heterolítica, porque estoy
obteniendo un carbocatión, es un mecanismo iónico, no es un mecanismo radicalario, es un mecanismo iónico. Y fíjense que los catalizadores que yo estoy usando o lo que estoy empleando son ácidos de Bronsted o ácidos de Lewis, porque los ácidos de Bronsted o los ácidos de Lewis me producen rupturas heterolíticas. Y vemos acá los tres grupos que dan SN1 y SN2, que son los haluros de alquilo, los alcoholes en menor medida y los éteres en menor medida. Y también vimos algunos derivados halogenados, como los haluros de alilo y los haluros de bencilo, que son más reactivos que los haluros de alquilo. Bien. Entonces, ustedes pueden ir estudiando y dicen, bueno, vamos a los alcanos. ¿Qué estructura tienen tetraédrica con 109,5 grados? ¿Qué propiedades, qué fuerzas intermoleculares tienen entre moléculas de alcano? Fuerzas de Van der Waals, dipolo inducido. ¿Por qué? Por movimientos electrónicos, por dipolos temporales, porque no existe un heteroátomo que extraiga electrones. En cambio el alcohol no, el alcohol puede formar puente hidrógeno, puede ser soluble en agua. Ven todas las propiedades. Y después dicen, ¿qué reacciones dan los alcanos? Y los alcanos son inertes, dan sustitución vía radicalaria para obtener halogenuros de alquilo. Entonces, si yo veo, ¿cuándo obtengo un halogenuro de alquilo? Un halogenuro de alquilo lo obtengo por halogenación de un alcano. Pero también lo obtengo a un halogenuro de alquilo por SN1 o SN2 con un hidrácido, con un alcohol. ¿Y dónde obtengo un alcohol? Y el alcohol lo puedo obtener por un SN2 o por un SN1 de un derivado halogenado con agua o con hidróxido de sodio. ¿Y cómo reaccionan los éteres? Y los éteres reaccionan a través de SN1 o SN2, siempre que sea una cadena no ramificada o una cadena ramificada. ¿Y qué me dan? Haluros de alquilo. ¿Me explico? Y entonces, por ejemplo, ¿y cómo puedo obtener un alcano que no sea de la destilación del petróleo? Y lo puedo obtener por SN2 con un halogenuro de alquilo y un reactivo de Grignard. Porque el reactivo de Grignard es generador de carbaniones, entonces el carbanión ataca por el lado opuesto al grupo saliente y me da un alcano. Entonces así ustedes van viendo la estructura, cómo es un alcohol. Y el alcohol es como si fuera el agua, pero reemplace un hidrógeno por una cadena carbonada. Obvio que el ángulo del agua va a aumentar. Y el éter, pero el oxígeno tiene hibridación sp3. Tiene una estructura angular. Y entonces ir tratando de ir qué puede dar el alcano y cómo lo puedo obtener al alcano, y qué puede dar un haluro de alquilo y cómo lo puedo obtener al haluro de alquilo. Y ahí van uniendo las reacciones, siempre acompañados de la estructura y siempre acompañados de las propiedades físicas. Bien, ahora vamos a empezar con una sustitución diferente, o sea, nos vamos al campo aromático y nos vamos al benceno. El benceno da sustitución aromática electrofílica, que es la SAE. Y siempre hago el mismo chiste, pero nadie se va a reír ahora, porque no lo voy a escuchar, que no es la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, es sustitución aromática electrofílica. Bien, entonces, esta SAE la da el benceno y todos los derivados del benceno, porque el aminobenceno, que es la anilina, es un derivado de benceno, el nitrobenceno es un derivado de benceno, el clorobenceno es un derivado de benceno, el tolueno, metilbenceno, es un derivado del benceno, etcétera, 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 etcétera. Vamos primero a estudiar la SAE en el benceno y después vamos a estudiar la SAE en el benceno sustituida. Hay 5 SAEs. Una es la halogenación, donde yo voy a usar
como agente electrofílico, porque fíjense que esto es sustitución aromática electrofílica. Nosotros recién veíamos sustitución nucleofílica en carbono saturado. Nucleofílica. Se sustituía el cloro por un oxidrilo, y el oxidrilo era un nucleófilo. Un nucleófilo es toda especie con carga, con electrones, con o sin carga, que ataca al núcleo de carbono. Y la sustitución en alcanos no es ni nucleofílica ni electrofílica, porque no es iónica, es radicalaria. Yo no puedo decir nucleofílica si ustedes me dicen, ¿qué reacción dan los alcanos? Y me contestan, sustitución nucleofílica, y lamentablemente está mal. Porque ¿cómo me va a decir sustitución nucleofílica? Sustitución nucleofílica significa que hay un nucleófilo, significa que hay un ion, significa que hay una ruptura heterolítica, y yo le he enseñado que el alcano da rupturas homolíticas con radicales libres. Algo falla. ¿Se entiende? Entonces, un nucleófilo no es igual que un electrófilo. El nucleófilo tiene electrones y carga para ceder. El electrófilo no. El electrófilo, como lo hemos definido en la unidad 1, es deficiente de electrones. Busca electrones. ¿Y quién se los va a dar al electrón? El anillo aromático que tiene electrones en resonancia. Por eso se llama aromática. Esto no lo dan los aromáticos, solamente los aromáticos. No hay forma de equivocarse. Hay 5 SAE, la halogenación, donde el agente electrofílico es el ion bromonio, puede ser también el ion cloronio, ion alonio en general, catión. La nitración, donde el ion nitronio es el agente electrofílico. La sulfonación, donde el agente electrofílico es el trióxido de azufre. La alquilación de Friedel-Crafts, estos son 2 químicos que trabajaron esta reacción, donde el agente electrofílico es un carbocatión. Y la acilación de Friedel-Crafts, hecha por los mismos químicos, o sea, trabajada por los mismos químicos, este mecanismo fue creado por ellos, investigado por ellos, que tiene un grupo acilo y el agente electrofílico es el ion acilio o acilo. Entonces vamos a empezar. Acá. Cuando yo tengo un alqueno, que ya lo vamos a ver, y le agrego bromo, se produce, es tan débil el enlace pi, que el bromo se adiciona para formar un dialuro de alquilo, pero va a formar enlace sigma a expensas de enlace pi. Eso es buenísimo termodinámicamente. Por eso tengo un delta H menor que 0. Porque acuérdense que el delta H, cuando vimos el principio de termodinámica en la unidad 1, hablaba de la fuerza de enlace. Y siempre cuando yo voy de un enlace débil a un enlace más fuerte, entálpicamente está favorecido. Entonces da una adición. Cuando vengo acá y tengo un ciclo hexeno, también con el bromo es un alqueno porque está localizado el doble enlace, ¿sí? Son 2 carbonos con orbitales p perpendiculares, en este caso al plano, y en este caso sería plano esta parte, y van a formar el enlace pi. Entonces el bromo va a atacar ese enlace pi y se adiciona. Y me forma enlaces bromo-carbono, sigma, a expensas de un enlace pi, carbono-carbono más débil. Es favorecida entálpicamente. Cuando me voy al benceno, y nosotros hemos estudiado con un ejercicio de la unidad 2, que hicimos hidrogenación de un ciclo hexeno de un
ciclohexadieno, cuando era conjugado y cuando no, y de un hipotético ciclohexatrieno, calculamos los 36 kilocalorías por mol que tiene el benceno de resonancia, que le da estabilidad. Entonces, estos electrones no están localizados. Yo no tengo un doble enlace acá, un simple acá, un doble enlace acá, un simple acá. Lo escribo a esto porque cuando yo hago el mecanismo de reacción, tengo que contabilizar las rupturas de enlaces. Pero yo sé que eso no es ni doble ni simple, que están todos los electrones localizados en orbitales p paralelos a sí mismo y perpendiculares al plano que forma el anillo con todos estos carbonos sp2. Están deslocalizados. Entonces, si yo le agrego el bromo y quiero adicionar acá, rompo la resonancia, rompo la deslocalización, porque de pronto una deslocalización que se hacía en 6 electrones, en 6 carbonos, ahora la hago en estos 4. Acá puede haber una resonancia, pero acá corté la resonancia, porque ¿cuándo hay resonancia? ¿Cuándo es aromático un compuesto? Cuando todos los carbonos que forman el anillo tienen hibridación sp2 y cuando cumple la regla de Huckel, que esto lo vimos en el capítulo 2 de propiedades físicas. Entonces, cuando yo adiciono, transformo un sp2 en sp3 los carbonos y rompo la resonancia y termino esto siendo entálpicamente desfavorable, porque rompo la resonancia. Por eso, cuando investigaron la estructura del benceno, fue todo un problema, porque ellos pensaban que el benceno era un alqueno, un dieno, un trieno. Por eso decimos hipotético hexatrieno. Hipotético, no existe. Y los que más les llamaban la atención, porque ellos veían una gran insaturación en la estructura del benceno, y esa insaturación es propia de los alquenos, pero no daban las reacciones de los alquenos. El benceno no da adición. Y era más resistente a la oxidación que los alquenos. O sea, se encontraron que no era un alqueno, era otra cosa. Era un aromático, que al principio le dieron aromático por los olores, pero después quedó por la resonancia, que tenía una energía interna extra que lo estabilizaba, y por eso no daba reacciones de adición. Entonces, ¿qué da el benceno? El benceno da reacción de sustitución. ¿Qué ocurre acá? Este es el agente electrofílico. El agente electrofílico solamente hay 5. Entonces nunca me van a poder decir que no saben SAE. Porque ¿cuáles son? El catión bromonio para la halogenación, el catión nitronio para la nitración, el trióxido de azufre para la sulfonación, el carbocatión para la alquilación de Friedel-Crafts y el ion acilo o acilio para la acilación de Friedel-Crafts. Nada más. Nada más. Esas son las 5 reacciones con el mismo mecanismo de reacción, salvo difieren en la obtención del agente electrofílico, para el benceno y para toda la familia del benceno, todos los sustituidos del benceno, todos los bencenos sustituidos. Ahí abarco todo. Entonces, el electrófilo, después vamos a ver caso por caso, ¿qué hace? Toma electrones del anillo, porque si es electrófilo, tiene densidad de carga positiva y tiene afinidad por los electrones. Por eso es electrófilo. Toma estos electrones y con estos electrones, se enlaza al carbono. Y me queda una carga positiva, porque lo que transforma es
Este carbono, que es sp2, lo transforma en un carbono tetraédrico sp3. Pero este carbono, los otros 5 carbonos siguen sp2 y van a tener perpendicular los orbitales p. O sea que esta carga positiva que está en un orbital p vacío se deslocaliza en resonancia con el resto de, con los electrones que están en los orbitales p de los otros carbonos. Porque lo que se está formando acá es un catión pentadienilo con un carbono tetraédrico. Catión. ¿Por qué es catión? Porque tengo una carga positiva. Penta, tengo 5 carbonos. Dienilo, 2 dobles enlaces, con un carbono tetraédrico. Entonces, el agente electrofílico ataca, toma los electrones y forma un catión pentadienilo con un carbono tetraédrico estabilizado por resonancia. ¿Cómo se estabiliza? Estos electrones forman un doble enlace acá y me queda la carga positiva. Estos electrones forman un doble enlace acá y me queda la carga positiva. Está estabilizado por resonancia. Esto recibe el nombre de intermediario de Wheeler. ¿Cómo termina acá esto? Es decir, rompió la resonancia el electrófilo. La rompió, ¿verdad? Pero el tema es que ahora la base va a sustraer el protón, va a restablecer el doble enlace y me va a quedar el benceno sustituido. A ver si lo vemos acá. Después vuelvo allá, acá. Esta es la reacción que da el benceno con halogenación. Acá se va a entender mejor. Tengo el benceno con la circunferencia inscripta que me indica deslocalización, el bromo y uso un ácido de Lewis. Uso ácido de Lewis, ácido de Bronsted, ruptura heterolítica. Y si estoy con un electrofílico o con un nucleofílico, la ruptura es heterolítica. No voy a encontrar sino ruptura homolítica, temperatura, algún catalizador, peróxido o luz UV. ¿Sí? No hay forma de equivocarse. Está totalmente separado. Entonces, el tribromuro de aluminio lo que va a hacer es producir la ruptura heterolítica de la molécula de bromo. Esta es la reacción general, ¿no? Esta es la reacción general. La primera vez que lo escribo así. ¿Sí? Pero en realidad se sabe escribir acá arriba de la flecha. Entonces, no que está, nunca balanceamos nada. O sea, este es el benceno más bromo, el tribromuro de aluminio como catalizador no es reactivo y se restablece después, y me da el bromo-benceno más bromídrico, porque acá hay un hidrógeno, ¿no? En cada uno de estos carbonos hay un hidrógeno. Lo que estoy es sustituyendo un hidrógeno por un bromo